¿Qué sucede aquí en la tierra mientras la iglesia está en el cielo en estos dos eventos? Aquí en la tierra ya han pasado aproximadamente los 3 años y medio de la tribulación. Para ese entonces el anticristo ya ha aparecido, ya está gobernando. Ya hablamos de esto, que es el misterio de la iniquidad. El anticristo, el falso profeta y el dragón. Entonces el anticristo ya está gobernando, pero en esos 3 primeros años y medio va a tener un tipo de gobierno, vamos a decir, exitoso, un tipo de gobierno próspero, un tipo de gobierno donde trajo paz, y hay una paz buscada por siempre que en apariencia está comenzando, y esa paz tiene que ver particularmente con todo lo que sucede en Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con la nación de Israel y obviamente con el mundo, porque si en el Medio Oriente no hay paz, esto afecta a todo el mundo. Pero cuando venga esta paz que ya se está buscando, que por cierto ya se anunció que llegaron a un acuerdo de paz, pero ya está esa paz que está impulsando Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos y con el gobierno, el presidente de Israel, y con el otro participante, actor, que es Palestina, y están ahí negociando la paz, y prácticamente ya llegaron a un acuerdo. Pero es todo un conglomerado de intereses, un conglomerado de situaciones nada fáciles, donde la política está mezclada, la economía está mezclada, los intereses, o sea, es algo es como un cóctel de tantas cosas que nunca por eso nunca se han puesto de acuerdo. Ceden en unas cosas, ya no quieren en estas, y llevan literalmente, si habláramos de hace unas décadas, llevan 70 años, 80 años con eso. Pero si hablamos de toda la historia bíblica, pues el Medio Oriente ha estado en conflictos desde prácticamente los inicios de la civilización, desde el Génesis. Pero en este periodo de 3 años y medio, el anticristo va a traer esa paz, y por eso va a ser recibido, bienvenido. Y hay una frase que menciona el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que es esto: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero esa paz y seguridad sí va a tener un periodo relativamente corto, que la Biblia nos enseña, de 3 años y medio. Cortito. ¿Cuántos años tiene que pasó el COVID? O sea que si comparamos con esto, ya estaríamos en la segunda parte de la tribulación, ¿no? O sea, son 3 años y medio. Pero los siguientes 3 años y medio es donde se desata el juicio de Dios, con las copas, con las trompetas y todo lo que ya vimos. Pero mientras eso sucede aquí, la iglesia ya fue arrebatada. ¿Y en dónde se encuentra la iglesia entonces? En el cielo. Y es ahí donde tienen lugar, en esos 3 años y medio, segundos, tiene lugar el tribunal de Cristo, y tienen lugar casi prácticamente al final de esos 3 años y medio, las bodas del Cordero, porque una vez que se dan las bodas del Cordero, se viene la segunda venida de Cristo. Entonces, a modo de ubicarnos, la iglesia está en el cielo. Número 1, la iglesia ha sido arrebatada y se encuentra ¿en dónde? En el cielo. Número 2, la iglesia ha comparecido ante el tribunal de Cristo. Y número 3, ¿qué dice? La iglesia se casa con Cristo. Hace 8 días hablamos, y solo lo voy a referenciar, del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, tenemos unos textos ahí, Romanos 14, 10 al 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Cuántos comparecerán ante el tribunal de Cristo? ¿Qué dice el texto? Todos compareceremos, ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo. Y luego el otro texto de 2 de Corintios 5 al 10 también lo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer? Ahí lo dice:
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que, hermanos, en nuestra vida cristiana no nada más es de una manera tan simple como de decir, sí, pues ya conocí a Cristo, ya lo recibí, Él ya me salvó y pues ahí, sin que haya un mayor entendimiento o una mayor profundidad en ese significado, si verdaderamente somos salvos, sea que dijo Pablo que vivamos o que muramos, del Señor somos, sea que vino el arrebatamiento y ya nos fuimos, o sea que llegó la muerte antes del arrebatamiento, si somos cristianos, estaremos con el Señor. Sin embargo, nuestra vida tiene mucho que ver cómo vivimos aquí. ¿Qué tipo de cristiano fuiste? ¿Cuál fue tu compromiso? ¿Le diste valor a lo que la Biblia nos enseña? ¿A buscar las cosas de dónde? Si nada más buscaste las de la tierra y no buscaste las de arriba. Por eso Pablo dice que cuando sean probadas las obras de algunos permanecerán. Pero ¿cuáles son esas obras que van a permanecer? Dice que fueron hechas con oro, plata o piedras preciosas. Ese tipo de obras, las obras que son para el Señor, las obras que son para en el ministerio, en el servicio. Hay muchos ministerios. Una hermana nos decía, ve a una persona siempre ahí tirada y la mencionó. Hermano, que oremos por ella, pues ni su nombre sabemos, pero te está demostrando aquí un corazón de misericordia. Hay gente así en la ciudad que está necesitada y que está tirada por ahí y pasamos. A veces pasamos como el levita y el sacerdote de la parábola ahí que enseñó Jesucristo del buen samaritano. Nomás los vemos y nos hacemos a un lado ahí, no me vaya a contaminar. Y así pasamos. O sea, si tú tienes, porque el Señor pone en nosotros, dice la palabra que pone el querer como Él hacer. Entonces, aquí yo les podría decir, ya nada más me confirmó, me estaba insistiendo mi mamá, luego por ahí hermana Mirna, Irán, Grisha, que hablamos y por eso estamos aquí. Pero antes de ustedes, yo ya también tenía aquí el querer como Él y por eso estamos aquí. Entonces el Señor pone el querer como Él hacer. Y yo no sé qué ponga en tu corazón que hagas por el prójimo, que hagas por el ministerio, que hagas por la congregación. Ahí es donde está ese tipo de obras. Y las obras que se hacen para el Señor, las obras que se hacen para la iglesia en el servicio, en el ministerio, son obras que perduran. Y es de esas obras las que cuando el Señor comparezcamos ante Él y nos diga, a ver qué tipo de cristiano fuiste, a ver qué tipo de obra hiciste, a ver tú dices que predicaste, a ver qué enseñaste. Imagínense los que están enseñando la Biblia distorsionadamente o enseñándola por sus propios intereses. Esas obras se van a quemar, no van a permanecer. Pero las obras que se hacen con una motivación pura a Dios, con un corazón sincero, por eso la palabra dice, haced todas las cosas con amor. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y esas obras son las que van a permanecer. Y cuando comparezcamos ante el Señor, y lo que tú hiciste con lo que tú serviste, lo que tú diste en la iglesia, lo que tú diste al prójimo, ¿sabías que el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que aun cuando viera un vaso de qué? Desierto tiene su. ¿Te das cuenta? Pero si nada más fue para mí, y para los demás nada, entonces cada uno va a recibir según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo entonces es ese juicio futuro, que todavía es futuro de nosotros, de los cristianos de la iglesia, quienes vamos a comparecer ante Jesucristo para rendir cuentas de nuestra vida cristiana en este mundo. Y el Señor nos va a evaluar, nos va a calificar para que entonces podamos ser recompensados por Él. O en un momento dado no recibir recompensa.
Y hablábamos también hace 8 días que hay unas coronas que el Señor va a dar que la Biblia enseña. Está la corona, por ejemplo, la corona de justicia. Está la corona de vida, la de los mártires, la de regocijo, a los ganadores de almas, aquellos que siempre estaban dispuestos a compartir el Evangelio, a interceder, porque muchas veces antes de compartir directamente el Evangelio, ¿qué es lo que uno debe de hacer antes? Interceder. Por eso Pablo decía, hermanos, oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, yo dé a conocer con denuedo el Evangelio de Cristo. Y así debemos hacerlo. Y dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 9, 24 al 27, que nosotros debemos competir, correr, de tal manera que obtengamos el premio. Y dice en otro pasaje que nosotros debemos siempre mirar hacia adelante y poner los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y que debemos correr, y que si hay algo que nos ata aquí en los pies, ahí lo dice en Hebreos capítulo 2, en los versos 1 y 2, ahí dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos acorrala, que nos presiona, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en otra ocasión dijo Pablo a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo, corro, avanzo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero para alcanzarla debemos de avanzar, de correr. Es que, hermano, estoy muy cansado. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Aquel que dice, ya no tengo ningunas, las multiplica el Señor. Y entonces dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y levantarán las alas como las águilas. Y hermanos, por esa razón, esta vida cristiana no es una vida pasiva, no es una vida simple, no es una vida nada más que abarque estas cuestiones de la vida diaria, no. Nuestra vida como cristianos ahora es una vida celestial también, es una vida eterna. Y por eso, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo arrebate a la iglesia, o sea que el cristiano parta para estar con el Señor, entonces en el cielo estaremos presentes y de esa manera ya compareceremos ante Él. No vamos a participar, no vamos a comparecer ahí por familia, cada uno. ¿Y dará tiempo? Sí, porque estaremos en el cielo. Y en el cielo ya no estamos sujetos al tiempo. Un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un. Vamos a hablar ahora de las bodas del Cordero, que es la segunda parte de este mensaje. Acuérdate, ¿en dónde está el apóstol Juan cuando escribió esto, más bien dicho? Porque si ahorita dónde está, pues está en el cielo. Sí, sí está allá. Pero cuando habló de esta visión, él estaba ¿en dónde? En el cielo. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Aquí está hablando de la iglesia. 6. Oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe. Y aquí está una parte del texto importantísimo. Tú te puedes ir a meter a cualquier boda que haya. Aquí hay un salón social acá en el salón, ¿cómo se llama? El Vikingos.
Por acá hay otro, está el Jarros también. Y como yo tengo ganas de una fiesta y quiero cenar, si voy pasando por ahí veo que está ahí, se escucha la música, que es una boda ahí, ¿me podré meter? Si me meto, me sacan para asistir así bien, para que puedas entrar más bien dicho a una boda. ¿Qué necesitamos? Una invitación. ¿Qué dice aquí el verso 9? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son, o sea, los que son llamados, los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a estar en esa cena celestial? A la boda solo van a entrar los invitados. Jesucristo habló de una parábola, en la parábola de las bodas. Si conoces, si has leído esto, la voy a abreviar rápidamente. Un gran, el rey hizo una fiesta para su hijo y dijo, inviten a todos a las bodas, invítenlos, y que manda a sus siervos a invitar a todos. ¿Y cuántos crees que llegaron? Nadie. Oye, a ti te invitamos. Sí, pero es que tenía yo mucho trabajo y no pude ir. Oye, a ti te invitamos. Sí, pero es que, o sea, puro pretexto dieron. ¿Y qué hizo el rey? Se molestó y dijo, había invitado a los, pues seguramente a los familiares, a los conocidos, a los grandes. Y entonces queda otra orden, a ver, siervos míos, vaya, párense allá en los caminos donde pasa la gente, los cruces, los viajeros, y allá inviten a todos. Y díganles, vengan, hay una gran boda. Y mejor esos, los que no habían invitado primero, son los que fueron. Cuando Jesucristo vino, cuando el Padre, más bien dicho, envió a Jesucristo, la fiesta era del Hijo, se invitó a su pueblo. A los suyos, si lo parafraseo, los suyos fueron invitados y los suyos no quisieron. Entonces, los que estaban allá, más lejos, ¿quiénes éramos? Los gentiles. Ellos sí quisieron. Entonces, el rey invitó y se hizo una gran fiesta. Y de repente anda el rey ahí, viendo el rey, anda ahí viendo. Y va y encuentra a alguien que está ahí sentado en las fiestas y lo ve. ¿Y a ti quién te invitó literalmente? Y dice algo, porque ahí la enseñanza es esta. Dice que no tenía vestido. No estaba vestido de bodas. O sea, no había sido invitado y se distinguió que él no debería estar ahí. En las bodas del Cordero, en las bodas celestiales, no van a entrar cualquiera, ¿eh? Es que yo hice milagros, Señor. Es que yo, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo? No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo tenía un montón de dones. Yo predicaba bien la palabra. Yo hice milagros. Y yo les diré, aquí no es tu lugar, no te conozco. Apártate de mí. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Entonces, ¿cómo llegaremos a las bodas? ¿Cómo llegaremos al cielo entonces? No llegamos por nuestras propias obras, ni por nuestra propia justicia. Solamente llegamos por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante esto. Y lo vuelvo a preguntar, ¿Jesucristo es tu Salvador? ¿Y por qué Jesucristo es tu Salvador? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hizo Jesucristo por ti? Y esa es la fe personal en Jesucristo. Y una fe con un grado de entendimiento básico de lo que dice la Biblia. Porque si a alguien le preguntamos, oye, tú eres cristiano, sí, cristiano, ¿y por qué? Puede haber muchas respuestas, pero te voy a decir cuál es la respuesta. Que obviamente es donde está la fe, pero donde está también la palabra. Porque yo era pecador. Mis pecados me separaban
del Señor. Yo estaba muerto en mis pecados y Jesucristo murió por mí. Él tomó mi lugar. Él pagó por mis pecados. Y ahora yo creo que Él me ha perdonado, me ha salvado. Y lo tengo como el Señor de mi vida. Lo he confesado con mis labios y lo creo en mi corazón. Esa sería la respuesta. O sea, si no hay esa respuesta así de alguna manera clara, que el Señor te dé entendimiento. La convicción. Entonces, si alguien me dice, oye, es que a mí me llevan a la iglesia, pues está muy bien, pero es Jesucristo, el Salvador, el que murió por ti, y lo debes asimilar, creer, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo creerán? Dice, si no fueren enviados. La fe viene por Él y el oír por la. No hay obras. Es que yo me porté bien, es que yo no pequé como otros, es que yo no le hice daño a nadie. Serví mucho en la iglesia, hermano. Yo tenía 10 ministerios yo solito. ¿No? Es Jesucristo. Y en las bodas celestiales, allá solo van a estar los verdaderos hijos de Dios, los que han sido salvos. Ahora, ¿qué son las bodas del Cordero? Porque la Biblia emplea esa palabra. Número 1, representan la celebración del pacto eterno de redención. Redención es salvación, es sacrificio. De redención que Jesucristo hizo ¿por quién? Por la iglesia. A quien compró, redimió y purificó con su vida y sangre. ¿Dónde dice eso? Ahí está la cita. Efesios 5, 25 al 27. Y aquí hay una gran lección que si ampliáramos más, aquí saldrían hasta un tema para los matrimonios. Dice en el verso 21, someteos unos a otros en el temor ¿de quién? De Dios. Aquí viene algo bien interesante para los matrimonios. Las casadas, ¿estén qué? ¿A quién? A sus propios maridos, como al Señor. Fíjense, no va a ser tema de matrimonios, va a salir alguna que otra piedrita, yo creo, pero el asunto es que aquí lo que hace el apóstol Pablo es una comparación, una analogía, se llama analogía, de lo que es la iglesia. Fíjate lo que voy a decir, de lo que es la iglesia, pero ilustrándolo a través del matrimonio. Pero el tema central es el tema de la iglesia. ¿Vale? Entonces, vean, dice, el marido, o sea, el esposo, ¿es cabeza de quién? O sea, que la autoridad, ¿quién es? El marido, ¿sí? Así como Cristo es la cabeza o autoridad de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿sí? O sea, Cristo es el Salvador, ¿sí? Es la cabeza. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia debe estar sujeta ¿a quién? A Cristo. Ahora, Pablo siempre daba duro también, ¿no? Dice, así también las casadas lo estén con sus maridos en todo. Pero luego vean esto es donde a veces los esposos no ponen atención aquí, porque aquí hay de todo. Maridos, amad a vuestras, así como Cristo amó a la. ¿Y cuáles son las evidencias de amar? Porque amar, uno puede ser bien rollero y hablar muchísimo. Oh, sí, yo te amo y ahí mi amor y no sé qué, ahí con su esposa. Sí, pero ese amor debe tener una evidencia que llega al grado del sacrificio. ¿Sí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿qué? Y les digo, no es tema del matrimonio, ahorita no lo voy a hablar más porque me voy a extender, pero dependiendo del esposo, es la esposa. Digo, no sé, es que mi esposa anda bien chancluda. ¿Quién tendrá la culpa?
El que no le compra las chanclas. Dice. Entonces, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso la deben llevar, a ver, para toda la, ya iba a decir la palabra que luego le digo aquí a mi hermana que ella tiene aquí un pequeño, ¿cómo se llama? Un spa, ¿sale? Yo le digo que es el taller de hojalatería y pintura, ¿sí? Sí. Pero aquí dice la palabra que el varón hablando de Cristo y poniéndolo en analogía con el varón, que se entrega por su esposa, que se sacrifica por ella, que literalmente dice que se prepara a sí mismo en el caso de Cristo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, es lo que está diciendo, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que aquí viene otra cosa, la sustenta y la cuida. Hay a lo menos acá 3 cosas clarísimas que el esposo debe de hacer por ella. Aquí hay 2 de ellas. Dice que la sustenta, la cuida, la protege, se entrega por ella. Pero si el esposo no hace eso por ella, está fallando ahí el esposo. Hermanas, dice verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, hablando ahora del matrimonio físico. Verso 32. Grande es este misterio, y un misterio es difícil de entender. Mas dice Pablo, yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y de la iglesia. O sea, aquí la enseñanza principal de Pablo no era darle una enseñanza a los matrimonios, era hablar de Cristo y la iglesia. Que salieron algunas lecciones para el matrimonio, eso fue añadidura. Y luego el verso 33, ya hermanos, ya, como diciendo, ya basta. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete ¿a quién? O sea, aquí si habláramos, hay 2, todo esto queda en 2 grandes responsabilidades, una para el varón y una para la mujer. La responsabilidad del varón es amar a su esposa, y amar implica sustentar, cuidar, proteger, alimentar. Y el de la iglesia, el de la mujer, ¿cuál es? Respeto a su marido. Pero digo, como dijo Pablo, yo estoy diciendo esto de Cristo y de la iglesia. Entonces ahorita no es mensaje para los matrimonios, aunque hay lecciones que son bien entendibles, ¿a poco no? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en el cielo, Jesucristo, lo que la Biblia le llama las bodas del Cordero, es como si fuera la boda celestial de Cristo con la iglesia en el cielo. Antes de la boda, ¿qué sucedió? El tribunal de Cristo. Y si habláramos antes del tribunal de Cristo, ¿qué sucedió? El arrebatamiento de la iglesia. Ahora, número 2, ¿qué más representan las bodas del Cordero? Representan la comunión. Las bodas del Cordero en el cielo. ¿Quién se casa? ¿Jesucristo con quién? Con la iglesia. ¿La iglesia en dónde está en este tiempo? Y en este momento, ¿en dónde está? Aquí en la tierra. Representa la comunión eterna de Jesucristo con la iglesia. Hay un texto bíblico ahí. Juan sigue en el cielo viendo esta visión de las bodas. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Acuérdate que cuando Juan fue llevado al cielo, vio todas las, todo lo que iba a suceder aquí. Y en este pasaje, el apóstol Juan está viendo
cuando se iban a soltar todos los juicios, y dice que vio a uno de los ángeles que tenían esas copas llenas de las 7 plagas y habló con él diciendo, ven acá. O sea, fue un ángel el que le dijo a Juan, ven aquí, ven. Y te voy a mostrar a la desposada. ¿La esposa de quién? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Y esta ciudad grande, ¿qué tenía? La gloria de Dios. ¿Te acuerdas lo que leímos hace un momento? Que Jesucristo está limpiando, purificando a la iglesia a fin de presentarse a él mismo una iglesia que gloriosa, sin mancha. Y lo que ve aquí en visión el apóstol Juan, ve una ciudad santa, la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. ¿Y qué tiene? ¿La gloria de quién? En el caso de la pareja, los novios, cuando formalizan, o sea, como debe ser lo ideal, ¿sale? Donde se pide a quién, a la novia. Aquí está un poquito al revés de lo que eran los judíos, pero está ese elemento. O sea, hay un compromiso. Están los novios, se llega al compromiso. En el compromiso se hace la formalidad. En el caso de los judíos, esa formalidad literalmente ya se consideraba como un matrimonio puesto a prueba durante un año. El compromiso. Aquí está más relax, aquí ya fue el novio con sus padres, pidieron a la novia y ya que sí, formalizaron. Ok. Allá ya se consideraban marido y mujer. Cuando la Virgen María, si tú lees Lucas, ahí en los evangelios, dice que ella estaba desposada, porque ese compromiso era el desposo, el desposamiento. Y ya ella estaba desposada o comprometida. Y fue en ese momento cuando ella quedó embarazada por el Espíritu Santo. Por eso José, ¿sí sabes qué quiso hacer José? Huir, dicen las mujeres, huir. Se quería escapar. Bueno, sí, la quiso dejar. Sí, y sí, o sea, corre por tu vida, José, ¿verdad? Quería ya escaparse de ese compromiso y quería irse. Y se le apareció un ángel y le dijo, calma, José, calma. O sea, ella pues ha sido escogida por el Señor y ahí le habló de tal manera que entendió el propósito José y estuvo con ella. Y por eso la Biblia es bien clara, dice que hasta ese momento él no había conocido a María. Y cuando habla de conocer, habla de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, ese es el compromiso. Ya estaban desposados, comprometidos. Cuando se comprometían, les dije que ya se consideraban matrimonio, pero había un lapso de un año donde el varón tenía que preparar la casa donde iba a vivir con su esposa. Fíjense qué padre sería así, ¿verdad? Que ahora se casaran y ya van a pedir, oye, me voy a casar contigo, pues ya tengo mi casa donde vamos a vivir. No, ahora nomás se las roban, se las llevan. Pero bueno, era eso, era de esa manera. Entonces el varón iba y preparaba la casa durante un año para que la esposa pues ya estuviera ahí segura. Por eso dice que Cristo a la iglesia la sustenta, la cuida, la protege, o sea, le provee. Y de esta manera sí se iba prácticamente concretando la boda. Si habláramos de esto ahora, ¿sabes qué es lo que hizo Cristo? Juan capítulo 14. ¿Qué dijo Jesucristo? Es necesario que yo me vaya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo les diría, iré pues a preparar la casa para... ¿Y a quién estaba hablando? A los discípulos, pero estaba hablando a la iglesia en realidad. Entonces Cristo tiene 2000 años que se fue a preparar la casa. Para que donde yo esté, dijo, también vosotros estéis. Voy a preparar pues moradas. Si tú lees el Salmo 84, dice en uno de los textos así, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma ardientemente y aún desea estar en los atrios de tu casa. Y está hablando de la ciudad celestial en el Salmo 84. Jesucristo, otro regreso con Jesucristo en el Evangelio de Juan, voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y allá voy a ir a preparar las habitaciones, los lugares. Entonces, sígueme en esto. Jesucristo dice, voy a preparar lugar allá. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Salmo 84 nos habla de una ciudad celestial. ¿Y qué sucede aquí en Apocalipsis 21? Aquí está esa ciudad de las moradas que Cristo habló y del Salmo 84. Es esta. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios, teniendo la ¿quién? ¿La qué? La gloria de Dios. Y nos comienza a describir cómo es. Dice, ya está hablando de la ciudad, que el fulgor, o sea, el reflejo de esta ciudad era semejante al de una piedra que preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus ¿de quién? De los hijos de Israel. Era una ciudad, Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? 12, porque había 12 columnas. Y sobre ellos los 12 nombres ¿de quién? Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. ¿Cuántos estadios? Aquí es una medida de 12,000 estadios, son 2,200 kilómetros. La longitud, la altura y la anchura, un cubo. Esta ciudad que describe es un cubo. 2,200 kilómetros de largo, luego se va 2,200 kilómetros de ancho y luego 2,200 kilómetros de altura. Un cubo gigantesco. Esta es la nueva Jerusalén que vio el apóstol Juan y dice que desciende del cielo. La gran Jerusalén que desciende del cielo. Esa es la casa que preparó Jesucristo. Ahí va a vivir la iglesia. Esa es la casa de la iglesia. Es una mansión gloriosa celestial. Para que te des una idea, si esa ciudad la colocáramos sobre los Estados Unidos, ocuparía gran parte de los Estados Unidos. 2,200 kilómetros. Y si la viéramos en línea recta de aquí para allá, se iría al infinito. Ahora, si la miráramos para arriba, es una ciudad celestial. Y ahí dice la Biblia que, ¿cuál crees que es la iluminación de toda la ciudad?
¿Qué crees que ilumina la ciudad? Dice la palabra que ahí no se necesita el sol. La gloria de Dios ilumina todo. Y esas son las moradas. Ese es el lugar que Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar. No sé dónde lo enseñaba yo, dónde lo decía. No es que el Señor apenas fue a correr ahorita en esos 2000 años. A ver, discípulos, ya me voy. Tengo contado el tiempo, ¿verdad? Tengo 2000 años nada más para ir a hacer la ciudad. No, la ciudad ya está, ya existe. Dice que solo la fue a preparar. Es como cuando tú recibes a algunos invitados en tu casa, familiares. A ver, sí, está bien que vayas de vacaciones a la casa, nada más déjame construir mi casa y ya te invito a que vayas. ¿Ah? No, ya tienes tu casa. ¿Qué es lo único que vas a hacer? Ponerle colchas nuevas, no sé, arreglar ahí. Cristo simplemente, en un sentido de retórica, dijo, voy a prepararles un lugar. Pero si tú lees Hebreos capítulo 11, los patriarcas hebreos, Abraham, Isaac, Jacob, lo voy a citar. Dice que ellos esperaban una promesa, esperaban una ciudad, esperaban una tierra prometida, ellos. Pero, dice el mismo escritor de los Hebreos, pero pues esa tierra la recibieron al final de cuentas, ¿o a poco no recibieron la tierra prometida? Pero ellos dice que esperaban algo mejor. Una ciudad celestial, donde el mismo constructor de esa ciudad, ¿quién es? Dios. Eso es lo que ellos esperaban y siguieron esperando, y es lo que viene. Hebreos capítulo 11. Entonces, regresamos a las bodas celestiales. Jesucristo fue a preparar esa casa. Está el compromiso. La iglesia es la esposa, está desposada. O sea, nosotros, la iglesia, estamos comprometidos con Cristo. Ahora, ¿cómo debe ser una novia comprometida? ¿Cómo debe ser? Debe de ser fiel. Y la iglesia debe ser fiel. Debe estar limpia. ¿Qué color es el que se ensucia más rápido de vestimenta? ¿El negro? El blanco. Ese canto, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y es lo que dice el pasaje de Apocalipsis, que el lino fino son las acciones justas ¿de quién? De los santos. O sea, nuestras vidas deben de permanecer limpias. Y estamos en ese proceso de limpieza, de santificación. La iglesia es imperfecta todavía, pero el Señor nos está limpiando, purificando a través de nuestra vida obediente y fiel a Él. Pero la gloria completa de la iglesia, ¿cuándo va a ser? Cuando estemos ¿en dónde? En el cielo. Y ahora sí el Señor Jesucristo se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha ni arruga. Pero mientras aquí debemos de vivir una vida que le agrade. ¿Por qué crees que el Señor y todos los pasajes de los apóstoles, aquí la palabra nos dice que debemos vivir de una manera agradable ante Dios? Es por eso mismo. Y si alguien ha pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Que debemos hacer qué? Confesar. Y Él nos limpia de toda maldad. Entonces, la iglesia en el cielo, las bodas del Cordero, es ese compromiso que finalmente se dará en toda plenitud con el Señor. Y regresamos al anterior. Ahí está. Representa la comunión eterna de Jesucristo con la iglesia. Dice en otro pasaje de Apocalipsis que reinaremos con Él. Y va a haber un reino terrenal, muy directo terrenal, que va a ser de 1000 años. Pero después va a ser por la eternidad. Entonces, esas son las bodas del Cordero. Es la celebración del pacto eterno de Jesucristo con la iglesia.
aquí aquí en el mundo, aquí en la sociedad, los matrimonios, una vez que se comprometen, se casan. Para permanecer obviamente casados. ¿Por qué tiempo? Hasta que la muerte los ¿qué? O sea, casados por siempre. Y así va a ser en el cielo. Estaremos por la eternidad con el Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados son como la grana, serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, como este color que está aquí, serán como blanca lana. Pero dice, venid luego y estemos a cuentas. Ese es el llamado del Señor a nuestras vidas. Cada día debemos ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo sucio, contaminado, y nosotros mismos también luego no le hagamos. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Ese es el llamado del Señor para ti. Que tú vivas una vida que le agrade y que confesemos nuestros pecados. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y en ti seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Debemos permanecer fieles a Dios. Y esa fidelidad es tu obediencia a Dios, es tu búsqueda de Dios, es que le busques a través de la lectura, a través de la oración, a través de la obediencia, el hacer buenas obras también, todo eso, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a orar, inclina tu rostro y oramos. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos permites, que nos has permitido tener un tiempo de reflexión de lo que nos enseña tu palabra. Hoy hemos aprendido este tema, el tema de lo que sucederá en el cielo con la iglesia. Tu palabra nos enseña que compareceremos ante ti y entregaremos cuentas de nuestra vida. A esto tu palabra le llama el tribunal de Cristo. Y también estaremos en el cielo para celebrar las bodas del Cordero. Esto enseña tu palabra y también nos enseña que Jesucristo amó a la iglesia, se entregó por ella, la purificó, la limpió, la lavó, y también nos enseña tu palabra que debemos permanecer en obediencia, en fidelidad a ti, para ser limpios, permanecer limpios, y a fin de que cuando estemos ante ti, seamos esa iglesia gloriosa. Señor, oramos pidiéndote que bendigas la vida aquí de mis hermanos y que nos ayudes a entender estas cosas. Es difícil de entender, pero que podamos asimilar, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y que finalmente vivamos una vida de obediencia, de fidelidad, y también, como dice en este pasaje, que el lino fino, esa vestimenta de lino de la iglesia allá en el cielo, dice que esa vestimenta de lino son las acciones justas de los salvos, de los santos. Y oramos, Señor, para que en nuestra vida también haya buenas obras, haya obras que hagamos para ti, que hagamos para la iglesia, que hagamos para el servicio y aún para el prójimo, Señor. Padre, pedimos y oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.